Buenas tardes a todos. Por ahí oí que alguien me habló, no sé si a mí o a alguien más. Si tienen dudas, pues me dicen, ¿verdad? Espero que estén bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Ven que vamos avanzando y poco a poco va quedando menos para terminar el curso. Hoy 20 de abril trabajaremos con el tema de ley de Biot-Savart. Después de esta clase, pues nos quedan 5 clases más para acabar todo nuestro contenido. Muy bien. Vamos a trabajar entonces. Vamos a ver dónde nos quedamos. Por acá. Con este tema que se llama ley de Biot-Savart. Vamos a tratar de comprender ahora o de explicar cómo las corrientes pueden generar campos magnéticos. Recuerden que estamos enlazados en este tema de fuerzas campos electromagnéticos, ¿no? Fuerzas electromagnéticas, la unión del campo magnético y campo eléctrico. Entonces, hoy 20 de abril del 2022, trabajaremos entonces con este tema de que se conoce como ley de Biot-Savart, que forma parte de un capítulo más grande del libro que se llama Fuentes de campo magnético. Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Sí. Fuentes de campos magnéticos. Es decir, cómo se pueden crear los campos magnéticos. Por eso se llama fuentes de campo magnético, lo que genera un campo magnético. Y para poder estudiar eso, pues aprenderemos hoy algo que se conoce como la ley de Biot-Savart. Dos científicos que experimentalmente determinaron un modelo matemático que describe cómo se crea un campo magnético en los alrededores de un conductor que transporta corriente. Para comprender eso, pues supónganse lo siguiente. Supónganse que tenemos aquí un conductor que transporta una corriente, que tiene una forma cualquiera, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta corriente que circula en el cable, se genera un campo magnético en los alrededores de este. Un campo magnético que nosotros podemos encontrar su dirección si usamos la regla de la mano derecha. ¿Cómo vamos a usar la regla de la mano derecha? Pues bien fácil, miren. Supónganse que nosotros tenemos aquí un conductor. Ese es un conductor. Qué raro, ¿no? Vamos a ver. Supónganse que este de aquí es un conductor por el que está circulando una corriente que voy a llamar aquí I. Vamos a tratar de ver que esto es en 3 dimensiones, ¿no? Y vamos a usar nuestra mano derecha. Y nuestra mano derecha nos va a funcionar como siempre. O sea, supónganse que esto que estoy intentando dibujar aquí es una mano derecha. ¿Estamos? Esa es su mano derecha, ¿no? Para el uso de la mano derecha, para este caso, vamos a usar el pulgar o vamos a apuntar el pulgar en la dirección en la que está circulando la corriente. ¿Estamos? Y estos 4 dedos de la mano los vamos a cerrar. Y observen de que si ustedes colocan su mano así como yo la tengo, como yo la dibujé allí, la dirección de corriente, sus dedos se cierran en esta dirección, ¿verdad? Se cierran en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección. Por lo tanto, el campo magnético que se está generando en este cable es un campo magnético que circula alrededor del cable. ¿Estamos? Este es el campo magnético. De tal manera de que si yo veo en un plano, únicamente, ¿ven? Si solo queremos verlo en un plano, nosotros veríamos aquí, bueno, no lograríamos ver esas flechas, pero veríamos que aquí el campo magnético en esta parte es hacia afuera. En cualquier parte en este cable es hacia afuera. Y va a ser entrante en la otra parte, en el otro lado del cable. ¿Estamos? Porque el campo entra aquí, uy, no, vamos a ver, entra aquí y sale por acá arriba y entra aquí, porque está circulando alrededor del cable. ¿Me explico?
si la corriente circula en esta dirección. ¿Sí? Circula alrededor. De tal manera entonces que si aplicamos eso aquí, vean, la corriente está circulando en este caso en esta dirección. Si colocamos nuestra mano derecha con nuestro pulgar en esta dirección, ustedes se van a dar cuenta que la corriente está circulando aquí alrededor, así, ¿verdad? Por lo tanto, aquí viene hacia afuera y aquí está entrando el campo magnético, alrededor de ese campo. ¿Estamos? Ahí usamos, ahí terminaríamos la dirección de ese campo magnético. Muy bien. Esa va a ser la dirección del campo magnético. Entonces, un cable, vamos a hacer una práctica en el laboratorio para tratar de ver esto. Entonces, recuérdense de la regla de la mano derecha, ¿no? Porque van a tener que explicarlo y si ustedes empiezan a hablar ahí otras cosas, pues van a sacar mala nota en esta práctica de laboratorio. Entonces, para poder ver la magnitud, pues simplemente la regla de la mano derecha, recordando que el campo magnético circula alrededor del cable. Para determinar la magnitud, entonces, Biot y Savart dejaron 4 enunciados que nos permiten describir el modelo matemático para poder calcular ese campo magnético. Esos enunciados están por acá y lo vamos a tratar de describir. El primer enunciado dice así. El vector de B, es decir, un pedacito de campo magnético, es decir, una pequeña contribución del campo magnético, es perpendicular tanto a DS, que apunta en la dirección de la corriente. ¿Qué es DS? Bueno, pues DS va a ser un pedacito de cable. Creo que el problema, lo que dice esa primera parte de ese primer enunciado me está diciendo, y es que cada porción pequeñita del cable me genera un pequeño campo magnético, de tal manera de que todo el cable me va a generar el campo total en este punto. Cada pequeño pedacito del cable va a generar una contribución del campo magnético. Entonces, la pequeña contribución del campo magnético debido a este cable es perpendicular tanto a DS como al vector unitario R dirigido desde DS hacia P. Si esta distancia de aquí para acá, es decir, la distancia de donde está el diferencial del cable hasta donde está el punto en el que quiero calcular el campo magnético, se llama R, esa distancia, entonces va a haber un vector unitario, es decir, que valga 1, que apunta en la dirección de S, y un vector DS que va a apuntar perpendicularmente al pedacito del cable y en la misma dirección de la corriente, y el campo magnético va a ser perpendicular a estos dos. ¿Estamos? De tal manera que si utilizo la regla de la mano derecha, pues me voy a dar cuenta de que este es hacia afuera y este es hacia adentro del cable, de la pantalla. El siguiente enunciado me dice, la magnitud, o sea, lo que mide el campo magnético, es inversamente proporcional a R cuadrado, donde R es la distancia de DS a P. Es decir, R es la distancia de donde quiero calcular el campo magnético donde está mi pedacito de cable. Y según la ley de Biot-Savart, la magnitud del campo magnético es proporcional o es inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia. ¿Estamos? Esa es la primera parte, eso es lo que me dice el siguiente enunciado. El tercer enunciado me dice, la magnitud de esa pequeña contribución de campo magnético es proporcional a la corriente. Es proporcional a la corriente. Y a la magnitud de DS, del elemento de longitud DS. O sea, la magnitud del campo magnético es proporcional a la corriente y proporcional a DS. Mientras más DS haya, más grande va a ser el campo magnético. Y mientras menos pedacitos de área tengamos, menos de longitud, menos va a ser la magnitud del campo magnético. Mientras más corriente haya, mayor campo magnético. Mientras menos corriente, menor campo magnético. El último enunciado nos dice que la magnitud del campo magnético o la magnitud de esa pequeña contribución es proporcional a seno del ángulo, donde el ángulo es el ángulo entre los vectores ds y r. Recuerden, ds es un vector que me va a permitir dirigir este pedacito de cable. R es un vector unitario que apunta hacia donde se encuentra el punto en el que quiero calcular el campo magnético medido desde el pedacito de cable. Y ese ángulo formado me va a permitir determinar también la magnitud porque resulta que esta magnitud es proporcional al seno del ángulo. Estos tres enunciados los podemos reunir en un solo enunciado. Estamos dado de que estamos hablando de proporcionalidades. Yo podría escribir aquí que realmente entonces la magnitud del campo magnético o de esa pequeña contribución debido a ese pequeño trocito de cable, no a todo el cable, ¿verdad? Porque después tenemos que tomar todas esas pequeñas contribuciones. Es proporcional a la corriente
a el seno, vamos a poner aquí mejor así, a ds y a seno del ángulo. Y todo esto dividido entre r cuadrado. De tal manera de que si yo quiero hacer una igualdad, pues hay que llegar a una constante. Una constante, vamos a ver, que me quedaría más o menos así, la magnitud sería igual a la constante por la intensidad de la corriente por ds por el seno del ángulo dividido r cuadrado. Esta constante, que de momento la vamos a llamar constante magnética, es una constante que me permite a mí determinar la magnitud de ese campo magnético. Algo así como la constante de Coulomb. ¿Se recuerdan? La constante de Coulomb era, que era 9 por 10 a la 9, que nos permitía pues, relacionar las cargas para obtener una fuerza. Aquí nos está relacionando la corriente y ciertos elementos geométricos para determinar un campo magnético. Así como la constante de Coulomb se podía expresar en términos de una constante más amplia, que era la permitividad del vacío, esta constante magnética también se puede expresar en términos de otra constante más amplia, que se conoce como permeabilidad del espacio libre. Esta constante K realmente es la constante de permeabilidad del espacio libre dividido 4pi. ¿Sí? Esta constante, permeabilidad del espacio libre. Esta permeabilidad del espacio libre intenta describir como un número la capacidad de un ambiente para poder transmitir campos magnéticos. Esa es la idea de la permeabilidad del espacio libre. La permeabilidad del espacio libre tiene un valor. Este valor es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio. De tal forma de que si yo quisiera calcular la constante K, pues únicamente ingresamos esto aquí y se van a dar cuenta que 4pi se cancela, entonces la constante magnética, que vamos a ponerle K sub m, tendría un valor de 1 por 10 a la menos 7 teslas metros amperio. ¿Estamos? Vamos a preferir usar esta expresión en vez de la constante magnética. ¿Estamos? Vamos a usar más esta expresión. Bueno, si vamos a usar... Oh, se me acabó el cuaderno en esta parte. Sigamos por aquí. Estamos hablando entonces que la magnitud de esa pequeña contribución del campo magnético debido a ese pequeño trocito de cable podría expresarse ahora como la permeabilidad dividido 4pi por la intensidad de la corriente, ¿sí? Multiplicado por ds y multiplicado por el seno del ángulo. ¿Estamos? Todo esto dividido r cuadrado. A esta ecuación de aquí es a la que conocemos como la ley de Biot-Savart. Pero para poder como culminarla o presentarla totalmente como debe ser, pues resulta que entonces, no, aquí no. La magnitud del campo magnético total, debido a una longitud de cable específica, se calcularía como la permeabilidad dividido 4pi por la integral, por la corriente, por la integral del seno del ángulo, dividido r cuadrado, por ds, a lo largo de una trayectoria específica de cable. Esta integral es una integral de línea. Si ustedes están llevando mate 5 ahorita, pues ya más o menos por estas fechas, ustedes están viendo ahí por las integrales de superficie y todo eso. Otra vez pues ya van a terminar, ¿no? Teorema de divergencia, teorema de Stokes, esos temas tan interesantes. Ya aprendieron las integrales de línea. Pero puede pasar que pues la vez que ustedes lo llevaron, pues es que el ingeniero no le dio tiempo, ¿no? Es que la ingeniera pues dijo que pues eso ya no nos iba a dar tiempo de darlo, entonces pues lo dejó en un trabajo de investigación. O pues es que lo que pasa es que el semestre anterior pues hubieron muchas pausas, y entonces pues ya no alcanzamos a llegar a esos temas. O pues fíjese que yo lo vi, pero es que llevé mate 5 hace 8 años y ya no me acuerdo. Pueden suceder muchas cosas. Entonces la ley de Biot-Savart es esta de aquí. E inevitablemente hay que integrar.
Pero así como la ley de Gauss, se recordarán de la ley de Gauss, ¿no? Que requería de una integral de superficie, pues nosotros intentábamos ahorrarnos esa integral cumpliendo ciertas condiciones. Pues lo mismo va a pasar aquí. Vamos a intentar a todo lo posible evitarnos esa integral. Pues que se podría hacer, pues sale muy bonito. Pero vamos a evitarla. ¿Estamos? Entonces, esta es la ley de Biot-Savart. El ángulo depende, entonces, de la dirección de la corriente y del vector de ubicación respecto al trocito de cable al punto donde quiero calcular el campo magnético. R cuadrado es la distancia del trocito de cable a donde quiero calcular el campo magnético y ds es la longitud del trocito de cable. ¿Estamos? Esta es la ley de Biot-Savart. Y vamos a aplicarla en un ejemplo. Recuérdense, intentaremos evitarnos la integral. Esa sería la idea. Vamos a intentar evitarnos la integral. A ver hasta dónde podemos hacerlo. Muy bien. Ay, para no copiar el problema. Aquí está. El problema dice, una trayectoria de corriente con forma que se muestra en la figura 3010, o sea, esta de aquí, produce un campo magnético en P, que es el centro del arco. Si el arco subtiene un ángulo de 30 grados y el radio del arco es de 0.6 metros, o sea, el radio es de 0.6, ¿no? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo producido en P si la corriente es de 3 amperios? Obviamente el campo magnético, ¿verdad? No vamos a calcular otro tipo de campo. Campo magnético. Muy bien. ¿Cómo vamos a resolver ¿Cómo vamos a hacer para resolver este problema? Pues vamos a aplicar esta extraña ecuación que tenemos por aquí. Porque tenemos que detectar que es una extraña ecuación. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es intentar determinar la dirección, porque la dirección la podemos realizar usando la regla de la mano derecha, como se les expliqué por aquí, ¿verdad? Entonces, observen que la corriente está circulando en esta dirección. Entonces, voy a dibujar allí un trocito de cable. Vamos a acercarnos lo más que se pueda. Y voy a dibujar aquí un trocito de cable. Ahí está el trocito de cable. Ese trocito de cable se llama DS. La corriente que está circulando en él es esta, ¿verdad? Pues me deja más o menos así, ¿verdad? En ese punto más o menos. Esa es la corriente. La distancia al punto en el que quiero calcular la corriente sería esta de aquí. No, es esto. Ahí está, más o menos. Esta distancia, según el problema, se llama R. Esa es la dirección de la corriente. Muy bien. Entonces voy a utilizar la regla de la mano derecha para saber cuál es la dirección. A ver, si alguien quiere un puntito extra, que me ayude, por favor. A que me diga la respuesta correcta, por supuesto. Usando la regla de la mano derecha aquí, como en este caso, en este punto, está viendo que la corriente es aquí en este punto. ¿Hacia dónde queda el campo magnético? ¿Entrante o saliente? Entrante. Entrante, excelente. ¿Cuál es su nombre? Jonathan Geraldo. Lo reconocí. Me recuerda, Jonathan. Muy bien, Inge. No se me olvida, ya ve cómo tengo esta cabeza. A ver, pues. Entonces, el campo magnético es entrante. ¿Por qué? Porque ustedes van a colocar su mano derecha apuntando con el pulgar para acá. Observen, entonces, pues voy a intentar dibujar la mano derecha. Pónganse que eso es una mano derecha, ¿no? Si ustedes colocan su mano derecha como esta, como yo lo he dibujado aquí, ¿verdad? Su pulgar está apuntando en la dirección de la corriente. Y si ustedes intentan cerrar sus 4 dedos, se van a dar cuenta de que sus dedos se cierran
dirigiéndose hacia la pantalla. Por lo tanto, el campo magnético está entrando a la pantalla. ¿Estamos? ¿Me explico? Supongamos que sí. Muy bien. Entonces, la ecuación de la ley de Biot-Savart, ya sé que el campo magnético es entrante, me dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad dividido 4pi multiplicado por la intensidad de la corriente y por la integral de el seno del ángulo dividido r cuadrado por ds. Muy bien, veamos. El ángulo. Vamos a intentar ver cómo determinar esta expresión del seno del ángulo. Observen de que esto es un segmento circular. Por lo tanto, la distancia de cualquier punto de la periferia al centro, pues es el radio del círculo. Es decir, ese es el radio del círculo. Y la corriente es tangente al círculo, ¿verdad? Ahora, ustedes recordarán de su mate 2, espero, que una tangente a una circunferencia siempre es perpendicular al radio, en todo momento. Esto en mate 1 creo que lo ven de economía y geometría, ¿no? ¿Sí? El radio siempre es perpendicular a cualquier tangente. Por lo tanto, el ángulo aquí es 90 grados. Estamos 90 grados. Eso significa que independientemente de dónde estén ustedes, la corriente siempre es tangente, esto siempre es el radio y por lo tanto siempre es 90 grados. Eso significa que este ángulo siempre es 90 grados. No va a variar. Entonces, 90 grados es igual al ángulo. Siempre. El seno de 90 vale 1. Entonces, pues ya de momento, ¿qué me queda aquí? El campo magnético sería la permeabilidad, la intensidad de la corriente, dividido 4pi por la integral de seno de 90 que es 1. Entonces me queda 1 dividido r cuadrado por ds. Ahora veamos. R es la distancia del diferencial a donde quiero calcular el campo. A ver, pregunta. ¿Será que la ubicación de donde yo coloque el diferencial hará que la distancia al centro, a donde se encuentra ese diferencial que ubiqué, hace que la distancia cambie o la distancia siempre es la misma? La distancia siempre es constante en general. Exacto. Va a ser constante. Eso significa que 1 dividido r cuadrado es constante. Entonces puede salir de la integral. Entonces aquí me queda que P es la permeabilidad por la intensidad de la corriente dividido 4pi r cuadrado por la integral de ds. Y la integral de ds, pues es simplemente s. ¿Y ese qué es? Pues esa sería la longitud de arco del cable. Entonces aquí me quedaría como sub 0 por intensidad de corriente por el arco dividido 4pi r cuadrado. Y así calculo, vean, me evité la integral. Me evité la integral. Entonces, en este caso, la permeabilidad ya dijimos cuánto vale. Sería 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio. Por la corriente. El problema me proporciona la corriente. 3 amperios. Entonces, 3 amperios. El arco, o sea, la longitud de este tramo. Híjole, pero ese no me lo dan, creo yo. Me dicen si el arco subtiene un ángulo de 30 grados, me dan el ángulo. Y el radio es de 0.6 metros. ¿Cómo puedo calcular cuánto mide este tramo? ¿Quién me dice? ¿Cómo determino cuánto mide esto? Si conozco el radio, conozco el ángulo. Nadie. ¿Con radianes, ingeniero? Sí, más o menos. Si es así, vamos a usar radianes, pero el cómo. Los que tienen carreras más jóvenes, son más recientes, son los que deberían saber esto, ¿no? Porque nos acaban ellos de llevar Mateo 1, Mateo 2. Vamos a ver quiénes están por aquí. Sí, ya la encontré. Longitud del arco es igual al ángulo por el radio. Exactamente, el ángulo por el radio, ¿verdad? Arco es igual a ángulo por radio. Siempre y cuando el ángulo sea en radianes. Por eso también Daniel me decía pues, que vamos a usar radianes, ¿no? Entonces, en este caso, pues el arco es igual al ángulo, que es 30 grados, que equivale a pi sextos en radianes,
multiplicado por el radio, que el problema me dice que es de 0.6 metros. 0.6 metros. Entonces, 0.6 es 6 décimos. Entonces aquí me quedaría que el arco es pi décimos en metros. Entonces ya tengo el arco. Entonces aquí me quedaría pi décimos de metros dividido la constante 4pi por el radio al cuadrado, que es de 0.6 metros. Así determino entonces el campo magnético. Noten, por favor, que amperio se cancela con amperio y metro se cancela con... solo que aquí esto era al cuadrado, ¿verdad? Está. Metro se cancela con el metro cuadrado de aquí y este metro se cancela con este otro metro y así se acaban todas las unidades excepto Tesla. Entonces veamos en nuestra calculadora cuánto sale esto. 4pi por 10 elevado a la menos 7 por 3 por pi décimos dividido 4pi por 0.6 al cuadrado. Y me queda entonces que el campo magnético es de 261.8 por 10 a la menos 9 teslas. Y así resolvimos nuestro problema. ¿Me explico cómo usamos la ley de Bethe-Savart, más o menos? Hagamos otro. Porque tiene que quedar claro. Esto lo encuentran en el libro. Es un ejemplo del libro, pero es bien importante que lo resolvamos. El campo magnético debido a un cable recto. Debido a un cable recto. Para eso supongan entonces que nosotros tenemos un cable. Un conductor recto. Por el que está circulando una corriente en una dirección específica. Supongan que en este caso, pues la corriente va en esa dirección. Supongan que queremos calcular el campo magnético en un punto. Por ejemplo, por acá, que vamos a llamar el punto P. Muy bien. Para poder determinar el campo magnético debido a esta corriente, que vamos a suponer que se llama I, vamos a usar la ley de Bethe-Savart. ¿Y cómo usamos la ley de Bethe-Savart? Pues miremos la ley de Bethe-Savart. La ley de Bethe-Savart dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad dividido 4pi de la integral de el seno del ángulo dividido r cuadrado por ds. Bueno, entonces necesitamos un trocito de cable. Entonces voy a dibujar un trocito de cable. Un trocito de cable aquí. Que no va a tener una longitud de S, sino le voy a poner que tiene una longitud de X. Esto porque pues está a lo largo de un eje X ficticio, ¿no? Entonces en este caso, para este caso particular, de S va a ser de X. Este pedacito de cable lo vamos a ubicar a una distancia del punto P. Esta distancia se llama R. A ver, alguien por favor allí que quiera ayudarme. Esta distancia R ¿va a ser variable o va a ser constante? Dependiendo de dónde coloquemos este diferencial. ¿Qué dicen ustedes? Es variable. Es variable. Variable, ¿verdad? Porque mientras más lejos lo pongamos, pues más distancia hay, ¿verdad? Por acá, pues la distancia va a variar. Entonces, esto es variable. Aquí ya no puede salir. Como en el ejemplo anterior, que era constante la distancia. Entonces aquí sí es variable, va a quedar allí. El ángulo. ¿Cómo dijimos que era el ángulo? Pues el ángulo es el ángulo formado entre la dirección de la corriente y este vector R. Entonces voy a dibujar que la dirección de la corriente en este caso pues es en esta dirección, tal vez acá. Esto es la dirección de la corriente I. Entonces el ángulo sería este ángulo aquí, este ángulo que se llama θ.
¿Este ángulo será constante o será variable? ¿Qué me dicen? Va a ser variable. Va a ser variable, inevitablemente va a ser variable. ¿Por qué? Si yo coloco un elemento aquí, entonces el ángulo va a ser este. Si coloco un elemento aquí, el ángulo va a ser este, ¿no? Incluso si lo colocamos aquí vertical, pues el ángulo va a ser 90 grados. Es decir, va a tomar un valor específico dependiendo de la posición en la que ubiquemos nosotros nuestro diferencial. Bueno, eso significa que ninguno de esos elementos puede salir de la integral. Por lo tanto, aquí sí tenemos problemas. Vamos a intentar dejar estos elementos en términos de una sola variable, ya sea S, ya sea el ángulo, ya sea R. Yo lo voy a decidir dejarlo en términos del ángulo, porque pues eso va a facilitar un poco las cosas. Muy bien. El primer diferencial va a aparecer en este extremo de por acá. ¿Verdad? Ese va a ser el primer diferencial. Y el último diferencial, pues podría aparecer por aquí. Vamos a esto, ¿dónde está? Vamos a suponer, porque eso no lo dije desde el principio, vamos a suponer que la distancia desde el punto P al cable es una distancia que se llama A, constante, por supuesto, ¿no? Y siempre recuérdense que hablamos de una distancia, nos referimos a la más corta en el plano, A. Entonces, pues voy a suponer otro ángulo para facilitarme las cosas. Voy a suponer que esta recta se está ubicando a un ángulo alfa respecto a la vertical. ¿Estamos? Así, yo podría integrar esta expresión usando límites aquí como θ1 hasta θ2. Estamos desde θ1 hasta θ2, es decir, voy a tratar de dejar toda mi integral en términos de este ángulo alfa que tengo aquí. Por lo tanto, hay que cambiar. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, miremos pues. Como esta línea es mi referencia, voy a suponer que la distancia del diferencial a esta línea de referencia que coloqué allí es x. Ahí está, x. Voy a tratar entonces de dejar todos estos elementos seno de θ, r y ds en términos de esta alfa. La primera parte, seno del ángulo, está fácil. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán, espero, y si no, pues van a ver ahorita, que si nosotros tenemos un ángulo, perdón, un triángulo, rectángulo, en la que supónganse aquí que mide, mejor 50. 50 grados, entonces aquí mide 40 grados, ¿no? Porque es rectángulo. Una característica bien peculiar es que si yo saco el seno de 50 grados, eso es lo mismo que el coseno de 40 grados, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar seno de 50 es 0.7660 y si saco el coseno de 40 me da 0.7640, o sea, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo aquí el seno de θ, el seno de este ángulo, ese valor es exactamente lo mismo que el coseno de alfa. Entonces, pues, de momento ya tengo ese seno de θ en términos de coseno de alfa. El campo sería la permeabilidad por la intensidad dividido 4pi por la integral del coseno de alfa. Ahí está. Me faltan los demás. Para poder dejar ds, que dijimos que es dx, ¿no? En términos de alfa, voy a utilizar un poco de trigonometría. Vean que aquí tengo un triángulo rectángulo, en la que a es constante. Entonces voy a usarlo lo más que se pueda. X es variable y alfa es el ángulo que quiero usar. Entonces voy a relacionar alfa, x y a. Eso lo relaciono usando la expresión tangente. Porque tangente de alfa es la relación entre el opuesto x y la adyacente a. De tal manera entonces que x es igual a por la tangente de alfa. Si derivo, me queda que dx es igual a por la derivada de tangente, que es secante al cuadrado de alfa por diferencial de alfa. Bueno, pero... sí, diferencial de alfa. Ahí está. Entonces, bien, ya tengo aquí ds, que es dx, en términos de alfa, que sería por a secante al cuadrado de alfa por diferencial de alfa. Ahí está. Me falta r cuadrado. ¿Y cómo voy a hacer para r cuadrado? Pues la misma idea. Voy a tratar de relacionar este lado y este ángulo. Para eso uso coseno, ¿verdad? Entonces ahora aquí uso coseno. Coseno de alfa es la relación entre el adyacente y la hipotenusa. A dividido R. Entonces me queda A dividido R. Por lo tanto, R
es igual a dividido coseno de alfa. Y coseno de alfa, 1 dividido coseno, pues no es más que secante. Entonces aquí me queda a secante de alfa. Entonces R es a secante de alfa. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí, en vez de R cuadrado, a secante de alfa al cuadrado. Y noten que ahora entonces ya dejé todo en términos de alfa. Por lo tanto, me queda que el campo magnético sería la permeabilidad por la intensidad dividido 4pi por, vamos a modificar los elementos aquí. Probablemente tiene su cámara activa, si revisan por favor, si no podemos escuchar cosas que no debemos escuchar. A secante de alfa al cuadrado, que podemos desarrollar, y me quedaría a cuadrado por secante cuadrado de alfa. Noten entonces que puedo cancelar este de aquí con este de acá. Este cuadrado con este a. Los límites de integración dijimos que iban a ser desde θ1 hasta θ2. De momento entonces, noten que me quedaría la integral de el coseno de alfa dividido a por diferencial de alfa desde un ángulo 1 hasta un ángulo 2. Entonces, la integral de coseno es seno. A es constante y puede salir. De momento entonces me queda aquí que esto es la permeabilidad por la intensidad dividido 4pi por a por la expresión que es seno de alfa evaluado desde θ1 hasta θ2. Por lo tanto, B sería la permeabilidad por la intensidad dividido 4pi de A. Y esto me daría el seno de 2 menos el seno de θ1. Aquí entonces tenemos definido el campo magnético debido a un cable recto. Esa es la fórmula si quieren verlo. ¿Vean? Necesitamos únicamente la intensidad de la corriente y ángulos medidos a los extremos respecto al punto en el que yo quiero calcular el campo. ¿Qué pasa si tuviéramos un cable muy largo? Tan largo como ustedes puedan imaginarse. Entonces, pues ya el ángulo hacia el extremo, pues cada vez va siendo más y más grande. Hasta volverse casi horizontal. De tal manera de que uno de los ángulos va a ser 90 grados y el otro de los ángulos va a ser menos 90 grados, ¿verdad? Entonces, si tenemos un cable largo, en algunos casos aparece cable infinito. Esta expresión se puede transformar a permeabilidad por intensidad de corriente dividido 4pi por A por seno de 90, que vale 1, menos seno de menos 90, que vale menos 1. Finalmente, entonces, 1 más 1 vale 2. Y 2 cuartos es equivalente a 1 medio. Y por lo tanto, el campo magnético en los alrededores de un cable largo se calcula como la permeabilidad por la intensidad dividido 2pi por A. Pero esto es para un cable largo. ¿Vamos? ¿Qué pasa si tuviéramos un cable largo, pero que nosotros estamos parados en el extremo? Es decir, aquí ya no hay cable. Entonces, uno de los ángulos vale 0, ¿verdad? Y el cable, pues aquí sigue infinitamente, por lo tanto, uno de los ángulos es 90. Entonces, para un cable semi-infinito aparece. O un cable largo en el borde. Si tuviéramos un cable largo en el borde. Entonces, la expresión sería campo magnético es igual a permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 4pi por A por pues un ángulo dijimos que es 90, seno de 90 vale 1, y el otro ángulo es 0, seno de 0 es 0. Por lo tanto, pues simplemente me queda 1 por todo eso, o simplemente esto, y esta es la expresión que define el campo magnético debido a un cable semi-infinito o un cable largo cuando estemos ubicados en el borde. ¿Estamos? La ley de Biot-Savart, pues no es tan fácil que se diga, o sea, la verdad sí requiere de mucha práctica para poderla aplicar. Pues no estoy diciendo que ustedes no lo puedan hacer, yo sé que ustedes lo van a poder hacer, pero requiere de mucha práctica.
Entonces, pues yo les prometo que no les voy a poner ningún problema en el examen que requiera de resolver una integral, algo más o menos así. No voy a ponerles eso en el examen. Lo que sí les voy a pedir que estudien, pues es la ecuación y que sepan usar la ecuación de cómo determinar el campo magnético para un segmento de cable, que sepan la ecuación para un cable largo y que sepan la ecuación para el campo magnético para un cable largo cuando están ubicados en el borde. ¿Estamos? 3 ecuaciones que sí necesito que aprendan. Practiquemos estas ecuaciones. Vamos a ver. Ejemplo 2. A ver, el problema dice así. Calcule la magnitud del campo magnético en un punto que está a 100 centímetros de distancia de un conductor delgado y largo que lleva una corriente de 1 amperio. Muy bien. La fórmula para calcular la magnitud del campo magnético en los alrededores de un cable largo es permeabilidad, intensidad de corriente, dividido 2pi por A. ¿Y qué es A? Pues vayamos a ver, ¿no? A dijimos que es la distancia a donde se encuentra el cable. Eso significa que en este caso A vale 100 centímetros. La corriente es 1 amperio, es decir, tenemos todos los ingredientes simplemente para sustituir. Entonces el campo magnético sería la permeabilidad. Dijimos que eso es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio por la corriente, 1 amperio, dividido 2pi por A, que son 100 centímetros, o sea, 1 metro. Entonces, noten que aquí se cancela metro con metro, amperio con amperio. Estos son unos y unos, pues no los podemos omitirlos. Se cancela aquí este valor de pi con este valor de pi. Podemos simplificar este 4 y este 2 para que me quede 2. Y finalmente, entonces, el campo magnético, sin uso de calculadora, pues ya me salió. Es 2 por 10 a la menos 7 teslas. Y ahí tenemos el campo magnético alrededor de un conductor largo, porque circula una corriente de 1 amperio. ¿Me explico? ¿Se comprende el uso de esta ecuación, de esta fácil ecuación? Muy bien, supongamos que sí. Entonces, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Entonces, nos miraríamos el día viernes para continuar con el contenido del curso. Espero que pasen una buena tarde.